Muy buenas tardes, estimadas compañeras, compañeros. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a esta sesión. Vamos a ver. Recuérdenme, por favor, porque con el lapsus de la semana pasada ya me hice bolas con ustedes. Son sección ¿qué? G. ¿Qué fue el último tema que vimos? El razonamiento, las inferencias. O ya les presenté el silogismo. No, ni ustedes se acuerdan. Bueno, siempre gracias por estar atentos. Muy bien, entonces vamos pues al silogismo. Silogismo. Nos vamos a ubicar en todo caso en el capítulo número 8, el silogismo. Eh, para hacer un silogismo necesitamos realizar un procedimiento que se llama inferir. Y eso no es más que un proceso mental de un mecanismo de validez. Pero teóricamente hay dos tipos de inferencias. Y además, estas inferencias, según Copy y Cohen, es el proceso por el cual se llega a una proposición y se afirma sobre la base de una o más proposiciones aceptadas. Y recordar entonces que en lógica trabajamos con el silogismo, con juicios comunes que se llevan a juicios categóricos. Veo una mano, dígase, Lenny. Nos quedamos en proposiciones categóricas, estábamos en la página 74 y vimos cantidad y cualidad, igual que todos lo de universal afirmativo, universal negativo, cantidad, cualidad. Muchas gracias, Eleni. Estamos bien entonces, vamos directo con esa información ya podemos lidiar con esto que se viene. Gracias, Eleni. Entonces, recordad que la lógica trabaja con información que se suministra, pero esa información debe ser presentada como o en forma, con una estructura de un juicio categórico. Y eso es justamente lo que Seleni menciona, ¿verdad? Entonces, la figura del juicio categórico, recordemos, sujeto, verbo, el verbo que es verbo ser, ¿verdad? Que funciona de cópula y predicado. Y luego, en ese juicio categórico que ya tiene una estructura dada, hay una relación de términos. Y esos términos, para relacionarlos y para entenderlos, se hace a través de las siguientes categorías: de su cantidad, de su cualidad, de su extensión y de su distribución. En cuanto a cantidad y cualidad, vimos entonces que los términos y los juicios pueden ser universales cuando se refieren a todos los elementos, o particulares cuando se refiere a algunos elementos. Y por su cualidad pueden ser afirmativos o negativos, porque es la condición necesaria para que sea un juicio categórico, ¿verdad? Que afirma o niega algo. Y luego por su distribución, ahí nada más pedirles que en la página 89, ahí está el cuadrito de la distribución, al igual que el cuadro de la clasificación de los juicios, debe aprendérselo de memoria. El primer paso es apréndaselo de memoria y ya luego lo va a ir comprendiendo. Pero luego lo que dice es que para analizar la relación que hay entre los términos y poder alcanzar un mecanismo de validez, no solo tiene una estructura, se puede identificar su cantidad, su cualidad, sino que además deberá estar situado en una distribución del término. ¿Qué es el término? ¿Verdad? El término es el concepto que alude tanto el sujeto como el predicado. O sea, hay un término en cada uno. Entonces, según la distribución que dice que está distribuido cuando la proposición, ¿verdad? O sea, la estructura sujeto, verbo, predicado, se refiere al concepto en toda su totalidad. Y no está distribuido cuando la proposición no alude a su totalidad. Y por lo tanto, página 89, ahí hay una tabla que debe
aprendérsela de memoria. Esta tabla, pues, ahí puede leer usted despacio la explicación de la distribución. Luego vamos a regresar a ella. Pero ahora, pues, para avanzar a una parte un poco más simple, apréndase esto. Esto lo que dice es que una estructura de un juicio categórico universal afirmativo, o sea, tipo A, dice que el sujeto está distribuido y el predicado no está distribuido. Un juicio tipo E dice que el sujeto está distribuido y el predicado no está distribuido. Creo que tengo aquí esta presentación en la mano antes de avanzar, porque ya sé yo que se pierden. Vamos a ver. Aquí está. Ahí estamos. Entonces, esto es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Que básicamente dice que un página, eso está en la página que ver, 87. Se dice que un concepto está distribuido cuando la proposición se refiere a él en su totalidad, ¿verdad? La proposición, entiéndase por proposición, un juicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el juicio A, que es universal afirmativo, dice que el sujeto, recordemos que es sujeto más el verbo ser más predicado, ¿verdad? Este es un juicio categórico que también le estamos llamando la eh, proposición, ¿verdad? Vale. En todo caso, una proposición es un juicio categórico y lo que aquí hay son términos o conceptos, ¿verdad? Tanto en el sujeto como en el predicado. Y lo que vamos a verificar en primera instancia es la relación entre ambos, para después la relación entre dos juicios, ¿verdad? Eso es lo que ahora viene. Entonces se va a aprender esta tabla. Típicamente la estructura de un universal afirmativo nos dice que el sujeto está distribuido que el sujeto está distribuido y que el predicado no está distribuido. Dice un universal negativo que el sujeto y el predicado en ambos casos está distribuido. Un particular afirmativo dice que no está distribuido en ninguno de los casos. Y un particular negativo no está distribuido el sujeto, pero sí el predicado. ¿Cómo así? Representándolo en estos diagramas de Euler que están acá en la página 86, 87 y 88, que es el ejemplo, ¿verdad? Y nos da el ejemplo del conjunto de las vocales, ¿verdad? Entonces nos dice que, digamos que el primer término son las vocales, pero el término 2 nos dice que son las vocales abiertas. ¿Cuáles son las vocales abiertas? La A, la E, la O. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el término 1, las vocales son todas estas, ¿verdad? A, E, I, O, U. Pero luego nos dice vocales abiertas. Término 2. Ay, se borró. Bueno, vocales abiertas, ¿verdad? A, E, O. Dice que el concepto vocales es un conjunto formado por las 5 letras, A, E, I, O, U. Mientras que el concepto abiertas es un conjunto formado solo por 3 letras, A, E, O, pero que pertenecen al conjunto de las vocales. Sin embargo, también dentro de las vocales abiertas se puede referir a otras cosas, por ejemplo, palabras que llevan esas vocales. Puerta, ventana, tienda, mentalidades. El juicio anterior habla de los elementos del conjunto vocales que a la vez pertenece al conjunto abiertas. Bueno, pero el juicio acá en el ejemplo dice algunas vocales son abiertas. Vamos a ponerlo acá.
Creo que mejor voy a usar un Jamboard para... Yo lo que quería era mostrarles cómo funciona esto del Euler. Vamos a ver. Déjenme ver si puedo hacer una avería aquí. Vamos a ver. Las barrabás. Jump. Vamos a ver si sale. Dice, algunas vocales son abiertas. Bueno, ahí estamos ya. Esto lo que dice es algunas vocales son abiertas. Vale. ¿Qué estamos viendo aquí? Su distribución. Pero primero entonces vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos, venga lapicito. Primero vamos a analizar. Dice, algunas vocales son abiertas. Entonces, sujeto, verbo, predicado. Ok, tiene la estructura. Pero luego dice algunas. Al ver que dice algunas, de inmediato yo sé que este es un juicio particular. Yo solo tengo dos opciones, y el o, ¿verdad? Pero luego tengo que averiguar si es afirmativo o si es negativo. ¿Cómo lo averiguo? Acá dice son, entonces es afirma. Ese es un juicio tipo y, ¿verdad? Ese es un juicio tipo y. Muy bien, y el juicio tipo y dice algún S es P. Este es el juicio tipo I. Entonces, ¿cuál es qué estamos analizando? Algunas vocales. ¿Eso a qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, para empezar el conjunto de las vocales, ¿verdad? A, E, I, O, U. Pero como no son todas, porque dice algunas, entonces vamos a borrar de aquí y vamos a ponerlo mejor de la siguiente forma, porque es que no son todas, ¿verdad? Porque son algunas. Entonces, A, E, O y U. Este es el conjunto de las vocales, ¿verdad? Que está aquí en este primer cuadrante, en este círculo. Y luego dice son abiertas. Pero en eso de son abiertas, tanto puede ser las mismas A, E, O como palabras que las llevan. En este caso nos dan un par de ejemplos. Por ejemplo, usemos uno nomás. Puestas. Rana. O vamos a ver. Panero. Todas son abiertas ahí. Panero. Vaya. Entonces, de acuerdo a su distribución, dice la tabla de distribución que un juicio I no distribuye ni el sujeto ni predicado. ¿Y qué significa que no distribuye? Que no hace alusión al conjunto completo, o sea, todos los elementos que la proposición no alude a su totalidad. Entonces la proposición en este caso solo está aludiendo a las vocales abiertas, del conjunto de las vocales. Y por lo tanto también, pues puede ser cualquier cosa aquí con las palabras, ¿verdad? Imaginemos, no sé, 2 millones de palabras, solo las que tengan las vocales abiertas. Entonces, no aluden a todas las palabras que usen vocales en idioma español, por ejemplo, que son millones, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es no distribuido en el sujeto y no distribuido en el predicado, ¿verdad? Eso significa la distribución. Analizar entonces cómo está este concepto, si está distribuido o no distribuido. El chivo es saber si es universal o particular.
Si es particular, entonces ya sabemos que debiera ser entonces no distribuido en el sujeto, en ambos casos. Y el predicado, en el caso del afirmativo, es no distribuido, pero en el caso del negativo es distribuido. Eso está en su tablita de la página 89. Entonces ahí la petición es apréndaselo de memoria. ¿Para qué? Para que luego pueda irlo aplicando. Ya lo va a ir comprendiendo, no se haga muchas bolas, tranquilo, tranquila. Ahorita apréndase, ¿verdad? Bien. Entonces no sé si ahora podemos regresar al silogismo. ¿Alguna pregunta ahí? Fácil, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, con ese repasito vamos al silogismo. Entonces, para operar un silogismo, que es ese proceso mental, ¿verdad? Donde se hace la relación y validación entre proposiciones, ¿verdad? Para encontrarle, pues, un mecanismo de validez, valga la redundancia. Se usa, ese proceso mental que se usa se llama inferencia, se infiere. Hay dos tipos de inferencias inmediatas que consisten en extraer una conclusión a partir de un juicio único. Por ejemplo, todos los animales son seres vivos. Y aquí empecemos ya con el juego este, ¿verdad? Dice, todos los animales son seres vivos. Entonces, todos, es un universal. Son, está afirmando. Entonces, este es un juicio A, ¿verdad? Pero es una inferencia inmediata, no hay con qué, digamos, compararlo. Entonces, solo se puede comparar con él mismo. Y un juicio A dice que el sujeto está distribuido y el predicado está no distribuido, ¿verdad? Y entonces el sujeto se refiere a todo el conjunto de los animales, pero en el predicado solo se refiere a los seres vivos. No está distribuido en el sentido que no sabemos si se refiere a todos, a algunos, ¿verdad? O a ninguno. En este caso, como es afirmativo, es a todos los animales y solo lo califica, son seres vivos. Sin embargo, aquí cabe la pena siempre mencionar que a la lógica trabaja con estructuras. Si bien el lenguaje es importante, no es determinante en el momento en que estamos validando la estructura, ¿verdad? Bien, la inferencia mediata, en cambio, se puede extraer una conclusión válida a partir de dos o más juicios. Entonces, aquí hay dos juicios. Si todos los seres vivos están compuestos por células y el hongo es un ser vivo, pues aquí tenemos un juicio, dos juicios. Entonces, esta va a ser nuestra conclusión. El hongo está compuesto por células. Aquí podemos, dice, sí, todos los seres vivos, universal afirmativo, están compuestos por células. El hongo es un ser vivo. Este es un particular afirmativo, ¿verdad? Porque vamos a inferir que se refiere a algún hongo, ¿verdad? El hongo dice, no dice todos los hongos. A, I, entonces. Entonces, el hongo está compuesto por células I. Bueno, las inferencias mediatas son las que vamos a utilizar en todo caso en el trabajo del silo, digamos, de las relaciones silogísticas. Y estas pueden establecerse por deducción, inducción y analogía. Por deducción consiste en llegar a una conclusión concreta, singular o particular a partir de premisas abstractas o universales. Por ejemplo, si todos los animales son seres vivos y el oso es un animal, entonces el oso es un ser vivo. Claro, en este ejemplo también el lenguaje nos ayuda, digamos, es más simple la deducción, deducirlo, ¿verdad? Ahora, por inducción, a partir de varios casos particulares, se concluye un principio general o universal. Si 10 personas que tenían fiebre tomaron acetaminofén y se curaron, seguramente el acetaminofén le quitará la fiebre a todas las personas que la padezcan, ¿verdad? Eso es por inducción.
de un rasgo particular que se generaliza. Y por analogía, a partir de rasgos compartidos por dos o más elementos, se generaliza que dichos elementos comparten todos los rasgos. Entonces, por ejemplo, Pedro, Luis y José son hijos de Juliana. Los tres han demostrado ser honrados, trabajadores y responsables. En una ocasión se observó que José era mujeriego. Entonces se concluyó por analogía que también Pedro y Luis lo eran. ¿Verdad? Se le dio los atributos también a los otros de un solo elemento, por analogía. Entonces, este proceso mental de poder relacionar conceptos, de poder compararlos y de poder extraer una conclusión, se llama inferencia. Hay dos tipos, inmediata e inmediata. La que usamos es la mediata porque es la que nos ayuda a hacer la relación de dos o más juicios. Y entonces eso ya nos lleva a el silogismo. ¿Qué es un silogismo? Es un razonamiento mediante el cual, a partir de dos juicios, se concluye uno tercero. Es un razonamiento deductivo, puesto que parte de juicios conocidos para llegar a una conclusión aún no conocida, pero presupuesta en los datos anteriores. Además, sirve para demostrar una teoría o argumentar sobre un punto de vista. Y aquí quiero hacer una aclaración, ¿verdad? En esta parte que es teórica, ¿verdad? Teórica y luego práctica de la lógica formal, clásica, sepa usted que esto en la vida real, en realidad no es que usted diga, permítame, licenciado, solo voy a, con lo que usted me dijo, hacer un silogismo y para contestarle, ¿verdad? No, no funciona así. Pero entonces, ¿para qué me lo voy a estudiar? ¿Por qué tengo que saber esto? ¿Por qué dejo yo mi hora sagrada que podría pasar haciendo scroll infinito en mi TikTok aquí escuchando esto? O leyendo esto que no entiendo y ¿para qué? Bueno, en realidad es un entrenamiento mental. Esto su resultado es una agilidad mental que solo si lo practica y solo si lo logra comprender y solo si, digamos, se disciplina, verá resultados en sus áreas de conocimiento, ¿verdad? Porque su cerebro va a estar ágil. Para eso es para lo que sirve. Por supuesto, tiene aplicaciones también más densas, ¿verdad? Sobre la comprensión de lo que existe y teorizar al respecto. Pero como siempre estamos buscando, ¿verdad? ¿Y esto para qué? ¿Verdad? Entonces resulta que el tiempo, ¿verdad? A usted le va a llevar, si lo entiende hoy, si lo practica hoy, ¿verdad? Le va a llevar a ver esas estructuras y a comprender en el macro, cuando conversan, cuando lee usted un libro, un texto jurídico, cuando usted escucha una conversación, va a poder identificar aquellos mecanismos o aquella información y usted va a poder determinar por inferencia cuándo le mienten, cuándo no le mienten, cuándo está siendo sujeto de manipulación y cuándo no, ¿verdad? Al final ese es el resultado digamos, de saber esto. ¿Sí? Me explico. Mientras tanto, mientras usted le logra encontrar pies y cabeza, su tarea es aprenderse. Primero de memoria y luego lo va a ir asimilando hasta que, es como cuando, si alguna vez ha ido al gimnasio, ¿verdad? Usted no le cuestiona al entrenador o al programa del gimnasio por qué tiene que hacer específicamente esas repeticiones con cierto peso y de cierta forma. Usted va y lo hace. Con el tiempo se entera, ¿verdad? Digamos, de todo la cuestión científica que hay por detrás del tema de atrofiar un músculo y eso cómo se hace, ¿verdad? Y qué tiempo requiere, qué peso requiere, ¿verdad? Y qué constancia. Pero de entrada usted no lo cuestiona, va y lo hace. Y muchos ni lo terminan, ¿verdad? No se disciplinan y se van, entonces nunca marcan su cuerpo o nunca bajan de peso, ¿verdad? En cambio hay otros que van y lo hacen, repite, repite. De pronto ya les van aumentando de peso y de pronto ya va encarrilado en el rollo y ya se va enterando por qué es que eso ocurre, ¿verdad? Y claro, y hay otros un poco más avispados que lo estudiaron antes y saben exactamente qué hacer.
Pero entonces ya saben sus variables, su edad, su peso, su talla, ¿verdad? Sus problemas de salud, su objetivo, qué es lo que quiere lograr, ¿verdad? Y entonces también sabe que no necesita el gimnasio, lo puede hacer en casa con calistenia o puede caminar y puede llevar un estilo de vida saludable. Bueno, una analogía para comprender esto de la lógica y esto del silogismo, ¿ok? Entonces, regresando aquí, el silogismo sirve para demostrar una teoría o argumentar sobre un punto de vista. Un silogismo siempre tendrá entonces una estructura y esta se compone de 3 juicios, en donde 2 de ellos sirven como premisas y contienen todos los datos necesarios para deducir el tercero, llamado conclusión. Y aquí está entonces esas características de las que hablamos, ¿verdad? La primera premisa, o sea, el juicio categórico 1, que ahora le vamos a llamar premisa 1 o juicio 1, ¿verdad? Aquí hay un juicio. Si todo ser orgánico que se desplaza con sus propios impulsos es un animal, ¿y qué es lo que toca acá? Revisar que esta premisa, que este juicio categórico tenga su estructura. Eso es lo primero. Y aquí en lógica usted va a aprender también una cosa, y es que debe seguir el procedimiento. No se salte las trancas, siga el procedimiento, paso a paso. Que ya lo sabe, siga el procedimiento. Que no lo entiende, siga el procedimiento. Solo siguiendo el procedimiento va a poder operarlo. No sabe el procedimiento, entonces regrese, ¿verdad? Y repase las definiciones, los conceptos, las características, la estructura, y luego siga el procedimiento. ¿Ok? Vale, entonces, dice que tiene 3 premisas, ¿verdad? Aquí está la 1, la 2 y la 3. Solo que la 3 no se llama premisa 3, sino que se llama conclusión. Y la conclusión se extrae de la relación que hay entre la premisa 1 y 2. Y la información que contiene la conclusión solo puede salir de la información proporcionada, suministrada en estos 2 juicios. Cada juicio debe analizarse en su estructura, ¿verdad? ¿Para qué? Para identificar su clasificación. ¿Y cómo sé cuál es su clasificación? Bueno, ya lo vimos en la tabla de clasificación. Básicamente por su cantidad y por su cualidad. ¿Y qué significa cantidad? El número. ¿De qué habla? Si de todos o de algunos. Y su cualidad, se afirma o niega. Y luego de ello, entonces aquí hay algunas reglas básicas ya para analizar el conjunto de esto. En este curso y en este momento, generalmente a usted se le va a suministrar silogismos operados, así como este, que ya tiene una conclusión. Y básicamente su tarea es identificar, ¿verdad? Probablemente al final del curso le dejemos hacer ejercicios para que usted arme la conclusión. O sea que no se le da esta parte, ¿verdad? Y usted la extrae. Pero eso será hasta el final. Ahorita se le va a entregar ejercicios con estas 3. O sea, ya armado, solo para que usted identifique y pueda definir de qué estamos hablando. Pero bueno, antes de eso, veamos entonces cuáles son las características. En primer lugar, dice que tiene 3 términos. Pero todo esto dice que tiene 3 términos. Vamos a ver qué son términos. Término también puede ser concepto, ¿verdad? Ustedes, entonces, ser orgánico. Bueno, aquí en realidad es ser orgánico que se desplaza con su propio impulso. Ese sería el concepto. 1, ¿verdad? 2, animal. 3, ameba. Ameba. Y aquí se repite mire, todo ser orgánico que se desplaza con su propio impulso. Entonces es 4, no, es 3, porque se repite. Y además dice que cada término aparece 2 veces. Entonces aquí hay 1, 2. 1, ¿dónde está el otro animal? Ah, aquí, en la conclusión, 2. Y 1, ameba, ¿y dónde está la otra ameba? Ah, aquí en la conclusión, 2.
Entonces aparece 2 veces cada término. Luego dice que los 2 términos de la conclusión, en este caso ameba y animal, están contenidos en las 2 premisas. Ameba está en la segunda premisa y animal en la primera, ¿sí? Un término en cada una. El término animal es el predicado de la conclusión y también se encuentra en la primera premisa. El término ameba es el sujeto de la conclusión, ¿verdad? El sujeto de la conclusión, pero aparece también como el sujeto de la segunda premisa. El término ser orgánico que se desplaza con su propio impulso aparece en ambas premisas, en estas dos, pero no en la conclusión. Entonces, así se cumple. Que tiene 3 términos. Cada término aparece 2 veces en cada premisa, ¿verdad? Y hay un término que no aparece en la conclusión, pero aparece en las 2 premisas. Entonces, esas son las características básicas. Esto, junto a la tabla de clasificación y a la distribución, es lo elemental que debe aprenderse previo a pasar a las reglas de cómo operar el silogismo y cómo determinar su validez. Ahorita solo estamos identificando sus partes, digamos, ¿verdad? Pero luego viene la parte de la operación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, parece que todo está muy claro, ¿no? Qué bueno. Entonces vamos a avanzar. Es que como usted dijo, que no nos expresáramos, sino entendiéramos y después lo aprendiéramos. Pero entonces su silencio, no sé si es porque no entendieron nada o porque todo está muy claro. O sea, Pues yo la verdad sí entendí, pero sí me doy cuenta que como dice usted, es de aprendérselo para tener uno bien claras las reglas y a poder uno como identificarlo o armarlo. sí, mire, es que, digamos, lo más simple es eso. Esto que acabo de hablarles acá y que ustedes lo pueden releer despacito en su libro, lo más fácil es memorícelo en primera instancia, ¿verdad? Tenga claro bien que es un juicio común, que es un juicio categórico, cuál es la estructura del juicio categórico, sujeto, verbo, predicado, ¿verdad? Luego la clasificación de los juicios categóricos según su cantidad y su cualidad, luego de acuerdo a la extensión y de acuerdo a la distribución, ¿verdad? Que es lo que recién vimos. Y luego saber que un silogismo es la relación de 2 juicios, de los cuales se extrae una conclusión. Y ese momento mental en el que se hace la relación es una inferencia, se infiere. Y ya dijimos que hay 2 tipos de inferencias, ¿verdad? La mediata, las inmediatas y la mediata. Y que aquí trabajamos con la mediata, ¿ok? Y entonces un silogismo, como característica básica es que tiene 3 premisas. La primera, la segunda y la conclusión, ¿verdad? 3 premisas. Y luego que en las premisas vamos a encontrar 3 términos. Esos términos están allí porque pertenecen a eh, una oración que funciona como un juicio categórico. Y cada uno de esos términos se repite 2 veces en el conjunto del silogismo. Pero también dice que hay un término que no va a aparecer en la conclusión, sino que solo en las 2 premisas. Esa es como la estructura básica, es como el chasis del carro eso. Si todo eso está ahí en su lugar, entonces vamos al 30% del camino. Y ahora vamos a ver el resto, ¿verdad? Licenciado, entonces es solamente comparar, digamos, usted nos va a dar por ejemplo, nos da 2 premisas y una conclusión. Y si cumple con los elementos anterior mencionados,
entonces ya empezamos a ver si es un silogismo o no. Más o menos, casi le das, pero en realidad con lo que vamos a ver ahora es con lo que se queda claro, ¿verdad? Apenas vimos ese 30%, son las características, o sea, qué elementos de ese chasis, pero ahora hay que ver el resto del carro, ¿verdad? El motor, el habitáculo, los sillones, ¿verdad? Todo eso. Entonces, ¿para qué? Para la agilidad mental, ¿verdad? Miren ahí el dibujito, ¿verdad? Cuando uno no sabe de lógica, el cerebro está así como acá, del lado izquierdo. O sea, tiene ahí usted las condiciones, pero no las está usando. Pero en cambio, cuando usted entrena su cerebro y agarra esa agilidad producto de la práctica, de la lógica y del ejercicio del silogístico, que no solo es este, pero digamos en este caso que es el tema, pues su cerebro agarra estructura o está, mejor dicho, va a estar en capacidad de tener esa habilidad de identificar las estructuras. Ahora, en realidad, ¿qué van a hacer ustedes? Determinar la validez de un silogismo. Para hacerlo, tiene que saber sus características, compararlo y aplicarle una serie de reglas. Si lo cumple todo, entonces su silogismo, que son esos tres juicios, ¿verdad? Su silogismo va a ser válido y va a ser correcto. Pero si no lo cumple, o sea que incumple en algún punto o la forma o la regla, entonces se comete una falacia. Y ese es lo que, digamos, el punto a lo que los estoy llevando. ¿Cómo usted va a determinar cuándo una estructura es verdadera y cuándo una estructura es falaz? Y pongo un ejemplo de la vida cotidiana, ¿verdad? Eh, con las mareas de información a través de redes sociales y de medios de comunicación, ¿verdad? Acerca, por ejemplo, del tema de hoy y que nos ha tenido en vilo todo este tiempo, el tema político y más para los que estamos del lado de las ciencias sociales y el derecho, ¿verdad? Que debe ser algo de nuestro interés estar, digamos, analizando y participando constantemente en estos procesos. En cualquiera sea su bando, ¿verdad? Pero ojalá sea el bando bueno. Eh, Cuando usted sabe de lógica, usted entiende que todo lo que está pasando tiene estructuras y de que hay unas grandes narrativas ahí, unos grandes, digamos, acciones dantescas, pero que están ahí porque su cometido es manipular, engañar, confundir, ¿verdad? Atomizar, ¿verdad? A la gente, porque hay un propósito detrás de todo eso mayor, mayúsculo. O muy burdo y muy simple, pero que acude a ese tipo de estrategias, ¿verdad? Entonces, para no perderse en el camino, ¿verdad? Que si los bloqueos, que si el amparo, que si el esto, que si el otro. Y claro, quienes están más cerca en el frente de esa batalla que reciben las balas, también pareciera que, como dijo por ahí un analista, todavía son pichones, ¿verdad? Se los están driblando de una forma terrible, ¿verdad? Eh, También pareciera eso, pero yo sí creo que les falta un poco más de conmigo, pero de plano, así es el escenario. Pero entonces cuando uno está un poco más hábil, ¿verdad? Y no solo porque sepa de lógica, sino que ha leído más, ha platicado más de los temas, ha debatido sobre los temas, ¿verdad? Usted va a comprender que digamos, ya rebasamos el punto en donde ya no hay explicaciones jurídicas para tremendo situación dantesca, la de fecio jurídico en el que se está cayendo, ¿verdad? Que una norma, no una norma, perdón, una ley de rango constitucional está siendo sujeta, violentada por un proceso penal, ¿verdad? Cuando es de menor rango y cuando, o sea, de origen, y que además todos están coludidos para que así sea. Cuando digo todos, es el sistema, el aparato de justicia, ¿verdad? Entonces, solo desde ahí ya no hay cómo. O sea, se supone que cuando hicieron la constitución, los constituyentes tuvieron el cuidado de dejar definidas cosas muy bien, ¿verdad? Asentadas para que no ocurra.
pero tampoco se quedó en algún lado escrito y qué hacer si ocurre lo contrario o algo que no está aquí previsto, ¿verdad? Que es lo que justamente estamos viviendo, sobre todo porque todo el aparato está coludido y ahí sí que van por sí, ahí así la palabrota, ¿verdad? Pero porque sí, porque pueden, ¿verdad? Están haciendo las cosas. Entonces, cuando uno ve escenarios así, si usted sabe de lógica, sabe de filosofía, sabe de política, sabe de derecho, sabe de datos, sabe de demografía, sabe de estadística, sabe de, ya dije, política, ¿verdad? Pero, ¿qué ciudadano va a tener todo eso junto? Bueno, yo sé de uno, el que estudia derecho, debiera tenerlo, ¿verdad? Pero entonces por eso es que después la gente se asusta, la gente se queda paralizada, la gente se confunde, la gente tiene miedo, ¿verdad? Y ese es el nuevo teatro de operaciones, ¿verdad? De cómo manipula. Claro, ya no son fusiles, ya no hay bombardeo, ya no hay, eh, guerra con armas en las calles. Ahora es de otro tipo, ¿verdad? Es jurídica, es desinformación, son esos actos, ¿verdad? Hoy precisamente un magistrado del Tribunal Supremo, docente de nuestra casa, de nuestra poderosísima facultad de Derecho, pero que está absolutamente apagada, ¿verdad? Ese es el término, está apagada. Decía ahí el licenciado Franco, Maynor Franco Custodio, ¿verdad? Que las acciones que se vieron en estos días solo hacen recordar al accionar de los años 80, de la policía judicial y de todo lo que ahí pasaba. Ahí están los medios, son las declaraciones de él, ¿verdad? Pero bueno, en todo caso, ahí está la gente, hoy taparon las calles, están protestando, bueno, hay que hacer presión, ¿verdad? Tal vez no nos guste, nos afecta y todo, pero no hay muchas posibilidades ni caminos más que hacernos escuchar, ¿verdad? De que el sistema pues va a tener que eh, respetar o se va a tener que hacer respetar. Pero en fin, falta todavía, ¿verdad? Esto va a ser una cosa de desgaste, falta todo octubre, todo noviembre, todo diciembre, así que eh, seguramente nos van a seguir sorprendiendo, ¿verdad? Pero bueno, ya me estoy saliendo yo de mi cuadrito. Entonces, frente al comentario de la compañera, efectivamente lo que van a hacer al relacionar los juicios, al operar silogismos, es determinar su validez. ¿Y cómo se determina su validez? Revisando la estructura, que es lo que acabamos de ver, y luego tamizando, ¿verdad? Las reglas, viendo si se cumple. Y en el momento en donde no se cumple o se incumple, ahí hay una falacia, entonces ya no es válido. Y de acuerdo a qué regla no se cumple o incumple, se determina el tipo de falacia. ¿Y eso qué tiene de importante? Y resulta que esa estructura que tenías ahí se puede extrapolar, por ejemplo, no sé, al tema este jurídico, político, electoral que estamos viendo, hacia una narrativa con una estructura de este tipo, donde parece que es verdad, pero en realidad no lo es falaz. O sea, te están engañando, ¿verdad? No es verdadero, no es correcto. Sin embargo, pasa por verdadero y pasa por correcto. Y ojo que aquí no estoy metiéndome a un tema más denso, que es la parte ética, ¿verdad? Y la parte jurídica. Si es legal y si es moral, ¿verdad? Eso es otra categoría, ¿verdad? Mucho más compleja de analizar. Bueno, en todo caso, todo esto nos lleva a hablar que debemos tener la capacidad de pasar del lenguaje cotidiano al lenguaje lógico. Es, por ejemplo, vamos de una vez a hacer aquí todo el... Solo espérenme que no sé por qué aquí. Creo que la borré. Bueno, veámoslo así, si no me atraso más. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos este párrafo.
que este párrafo podemos detectar los dos juicios de los cuales se extrae una conclusión, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice, si en un estado mueren niños por desnutrición y hambre, ese estado viola el principio fundamental del derecho a la vida. En Guatemala, lo sabemos, cientos de niños mueren por falta de alimentos y en la más extrema miseria. ¿Qué duda cabe de que Guatemala sea un estado en el que se violan los más elementales derechos? Entonces, de este párrafo podemos determinar en dónde hay una premisa y la cual la debemos trasladar o reescribir a un lenguaje lógico. Entonces, aquí en rojo está marcado la información que puede funcionar como la premisa 1 y la reescribimos, ¿verdad? Todo estado en el que mueren niños por desnutrición y hambre es un estado que viola el derecho a la vida. Aunque es la misma información, cambiamos su estructura para que responda al sujeto, al verbo y al predicado. Y luego en la segunda premisa dice, Guatemala es un estado en el que mueren niños por desnutrición y hambre. De nuevo cambiamos la estructura para que afirme o niegue. En este caso, ambas afirman, ambas son universales afirmativas. Y de esas se extrae una conclusión. Pues por lo tanto, Guatemala es un estado en el que se viola el derecho a la vida. Entonces, aquí ya está presentado como una estructura de silogismo en un lenguaje lógico, porque tiene una premisa, dos premisas, tres premisas, y la tercera, si ven, se extrajo de estas dos como conclusión. Tiene tres términos: estado en el que mueren niños por desnutrición y hambre, estado que viola el derecho, Guatemala. Ahí están los tres conceptos o tres términos, ¿verdad? Todos aparecen dos veces y hay uno que solo aparece en la premisa 1 y 2, pero no en la conclusión. Entonces, hasta ahí vamos con la estructura, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama formalizar el silogismo, que básicamente es analizar en ese texto cuál es la estructura que subyace, ¿verdad? En este caso, todo ese es P, que es un universal afirmativo, ¿verdad? Tanto en la premisa 1, como en la 2, como en la conclusión. Los términos o conceptos, ahí están identificados, ¿verdad? Todo estado en el que mueren niños y como dijimos, aparecía cada uno de ellos dos veces y hubo uno que aparecía en la premisa 1 y 2, pero no en la conclusión. Bien. Y luego hay que revisar la extensión y la distribución. Vamos a ver. ¿Y qué es esto de la extensión? Bueno, ¿se acuerdan de los tres términos que identificamos? Bien, tenemos que ver cuál es el de mayor extensión y cuál es el de menor extensión. Y obviamente hay uno que va a quedar en medio, entonces es el término medio. Y eso sirve para ver cuál contiene a cuál, ¿verdad? Entonces, y se clasifica entonces de esos tres, se le va a dar a uno el nombre de término mayor y que deberá estar ubicado en la premisa 1, la cual se pasará a llamar premisa mayor. Si estaba en la premisa 2, entonces hay que darle la vuelta, porque esa es la estructura lógica. Término mayor, término menor, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el término mayor en este es el término Z, estado en el que se viola el derecho a la vida, porque el concepto estado es más amplio que el concepto estado en el que mueren niños por desnutrición, digamos, lo contiene el estado que viola el derecho a la vida, y el término menor es Guatemala, porque puede ser Guatemala, puede ser El Salvador, puede ser Honduras, puede ser México, Estados Unidos, ¿verdad? Entonces es el de menor extensión. Entonces Z, estado, que un estado en el que se viola el derecho a la vida. Y,
un estado en el que mueren niños por desnutrición y hambre, porque pueden morir por otras circunstancias o puede tener otro tipo de violaciones a sus derechos, ¿verdad? La educación, la salud, la protección, en fin. Y el menor, que en este caso es Guatemala. ¿De dónde salió esto? De la información que nos dio, en primer lugar, el texto que vimos que estaba en lenguaje común y que lo pasamos al lenguaje lógico. Luego revisamos y determinamos su estructura y ahora estamos trabajando con sus términos. Entonces ya vimos que el silogismo se opera a través de una inferencia inmediata, ¿verdad? Eso lo acabamos justamente de ver. Si todo vertebrado es animal, sería el juicio 1, y todo ser humano es un vertebrado, sería juicio 2, entonces todo ser humano es animal. Conclusión, juicio 3. Ahora, vertebrado, tiene 3 términos, vertebrado, animal y ser humano. Animal, vertebrado y ser humano aparecen 2 veces en cada juicio, o mejor dicho, en el silogismo. Vertebrado aparece en la premisa 1 y 2, animal aparece en la premisa 1 y en la conclusión, y ser humano aparece en la 2 y en la conclusión. Y vertebrado es el que aparece solamente en las 2 premisas. Entonces, vamos a ver sujeto, predicado, y vamos a determinar la extensión de estos 3. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es el mediano? ¿Y cuál es el pequeño? El más grande es animal, porque contiene a los animales que son vertebrados y a los que no son vertebrados. Y dentro de estos 2 conjuntos cabe el conjunto de ser humano, que dentro de su clasificación es un animal también, un ser humano. Entonces aquí le vamos a dar al término mayor, se va a identificar con la letra P, el término medio con la letra M y el término menor con la letra S. Generalmente el término medio es el que aparece en esta posición, repetido no repetido, sino que aparece en el juicio 1 y 2, pero no en la conclusión, ¿verdad? Bien. A partir de aquí solo nos quedan las reglas, pero vamos a dejar esto para la siguiente clase, porque no quiero cortar las reglas. Son 7 reglas y con sus falacias, ¿verdad? Entonces tal vez en la siguiente clase las tomamos de la 1 a la 7 para verlas todas. Entonces quiero pedirles por favor que revisen su lectura, repasen los conceptos vistos hoy, las estructuras y la característica del silogismo, ¿verdad? Su clasificación por cantidad de cualidad, su distribución, su extensión. Eso es lo que tiene que tener claro para que en la siguiente clase entonces veamos reglas. Bien. No sé si hay alguna duda, comentario, antes que concluyamos la sesión de hoy. No, creo que así como vamos, no es que por lo menos por mi parte, no es que lo haya entendido todo, pero sí lo estoy digiriendo bien. No me he perdido. O sea, cuando usted va avanzando, no me he perdido y creo que voy encaminada súper bien. Conforme vamos avanzando y entiendo a lo que usted se refiere. Que tenía mucho miedo, la verdad, a este tema. Le soy bien honesta porque me hablaron con mucho miedo sobre este tema, pero siento que vamos bien encaminados. La verdad explica muy bien y se le entiende muy bien. Bueno, esperemos que siga así la cosa y sobre todo que se refleje así en el examen, ¿verdad? Bueno, ánimo pues, entonces terminamos por hoy. Les encargo mucho su lectura, por favor, sigamos avanzando. Estos temas están contenidos entre el capítulo 7, 8 y 9. Esa es como la trilogía que la verdad es que es muy difícil como cortar el capítulo, porque en realidad 7, 8 y 9 encierra todos los elementos que necesitamos para el ejercicio silogístico. ¿Ok? Bueno, entonces por hoy es todo. Unos minutos para que vayan por su café y nos vemos en la siguiente clase. Gracias, licenciado.
Bueno. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.